¿Qué tal, amigos y seguidores de NTR Medios de Comunicación? Hoy tenemos el gusto y honor de tener como invitado a una excelente persona que se encuentra estudiando en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Él es un amigo mío y pues vamos a empezar la entrevista con él para que nos platique cómo ha sido el proceso de sistema educativo público en los cuales él ha estado y las oportunidades que él ha aprovechado, cómo la ha hecho para hasta el día de hoy estar en una universidad tan reconocida. Miguel Moctezuma, desde Reino Unido, Zacatecano. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Déjenme empezar contándoles que Alonso y yo estuvimos juntos en la secundaria. Llevamos muchísimo tiempo siendo amigos ahí en la Técnica 1, a un ladito del Boulevard, ya hace algunos añitos, pero es un gusto coincidir acá. ¿Tú te acuerdas del himno? Escuela secundaria, es algo inmortal, me lo sé. Es el himno nacional, cantar las mañanitas de mi mamá y el himno de la Técnica 1. No, es algo que se queda anclado a la memoria, así que y que pues también forma parte de lo que uno va construyendo. O sea, esas vivencias están para siempre, y que las amistades estén aquí también presentes y que podamos también seguir compartiendo es algo súper valioso. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy contento de estar acá y a la orden. No, viejo, pues el gusto también es de parte mía y pues arráncate, ¿verdad? Pues vamos desglosando un poco de cómo es que has llegado hasta el día de hoy en estudiar, yo creo que en la universidad número 1 del mundo. Has estado en sistemas educativos públicos, entonces eso también caracteriza mucho tu persona. Después de tu secundaria, bueno, inicias la educación en la UAS, en la Prepa 1, y pues ya de ahí arráncate, cuéntanos. Sí, algo que quisiera dejar muy claro en la entrevista es esta intención de narrar desde el sentido del valor de la educación pública en México. Empiezo en la secundaria técnica 1, de ahí me voy a la prepa 1 de la UAS, orgullosamente UAS, estudié una licenciatura en economía y luego me voy a la UNAM a estudiar una maestría en gobierno de asuntos públicos. Hace poco comentaba con unos amigos el valor que tiene la educación, sobre todo las universidades autónomas en el país, algo de lo que estoy profundamente agradecido, que me siento en deuda eterna también y que quisiera retribuir de mil maneras en el futuro, y lo voy a hacer, voy a intentar hacerlo. Entonces, esa es la cuestión. Ha sido un proceso de un lado a otro, pero siempre con el respaldo de la educación pública en México, y es algo que tenemos que reconocer, aprovechar, contarles un poco que también ha sido a través de becas, algo que ha sido fundamental en mi formación y también de lo que estoy profundamente agradecido. Para la UNAM tuve una beca con CONACYT, luego pude tener una beca mixta para hacer una estancia de investigación en UC Berkeley, en Estados Unidos, mientras estaba haciendo la maestría. Ahí pude completar mi investigación y luego regresarme a presentarla en la UNAM. Y para donde estoy ahora, que es en la Universidad de Oxford, en la maestría de políticas públicas, también cuento con una beca que es de Chevening, que es del gobierno británico, y de la SEP, que tiene una alianza estratégica para tratar de que gente se forme en cuestiones que pueden ser pues positivas para el futuro de México y en las que se puede aportar manteniendo una relación con el gobierno británico y las formas de financiamiento. Y también becado por la Universidad de Oxford, que hizo un aporte también para que yo entrara. Entonces, pues lo que me gustaría contarles es un poco de eso. El hecho de que cuando uno piensa en las universidades de este calibre, uno las ve como súper lejos, que a veces la falta de información te hace pensar que los procesos son tan complejos que uno ni siquiera puede animarse a intentar. Y lo valioso es ver que el proceso pues hay que trabajarlo, pero es una cuestión de informarse, de buscar las puertas, de que haya personas en espacios estratégicos como lo que yo pienso jugar cuando regrese. O sea, jugar un papel en el que pueda informar a más generaciones, que si estaba consciente de que no había información, porque me enteré solamente hasta estando en Ciudad de México estudiando en la UNAM, por ejemplo, que podamos cambiar eso y podamos tener sesiones habituales, permanentes, pues sobre formas de financiamiento y experiencias de otros compañeros. Por ejemplo, yo conocí esta de la beca Chevening, que es una de las becas más prestigiosas en el mundo, pero acá me he encontrado con compañeros, por ejemplo, los de Colombia, los de Brasil, que tienen formas de financiamiento de las que yo nunca había escuchado y que les podemos aprovechar. Entonces,
algo que creo que es valioso de la gente que eventualmente encuentra el camino para universidades como esta es que le cuente sobre el camino a los demás y que pueda decirle que esa es una de las opciones para llegar, pero que hay otras. Los sueños son muy diversos, así tiene que ser. Andamos en causas y en temas que son distintos. Y eso es lo valioso, y la cuestión es que por ser diverso también hay formas diversas de financiarlo y de cumplir los sueños mientras tienes la oportunidad de incidir en tu país y en el terruño, como en este caso Zacatecas, que es la intención, ¿no? ¿Cómo es el acercamiento? ¿Cómo haces esa conexión directa? ¿Aplicas el examen como cualquier otro estudiante? ¿Ya presentas, por ejemplo, tus estudios previos o cómo lo hiciste? Sí, buenísimo. Recuerden que es importantísimo ver esto en partes. Nunca hay que voltear a ver los procesos al mismo tiempo, todos los requisitos y distribuirlos al tiempo, porque puede ser abrumador. Lo que les recomiendo es, uno, escogen un momento en el que se sientan preparados, incluso psicológicamente, a dedicarle tiempo, tanto tiempo, a una cuestión que te requiera el 100. Entonces, no solamente sentirse como listo académicamente, haber concluido todo en tiempo y forma, tener todo en regla, también esta cuestión de sentirse dispuesto a dedicarle, a eso me refiero con lo psicológico, dispuesto a dedicarle tiempo a una parte de la vida en la que podría estar dedicando a otra cuestión. Entonces hay que estar como definidos. Eso ayuda muchísimo porque las dudas se despejan con la acción, pero para la acción necesitamos estar como bien enfocados. Entonces, pendientísimos de las convocatorias para hacer las cosas con tiempo, hacer las cosas con tranquilidad ayuda a hacerlas bien. Recordar la gente que uno tiene alrededor, a la que le tiene confianza, como profesores, investigadores, amigos, gente con la que uno ha trabajado, para poder decirle, oye, más allá de que puedas narrar en términos muy generales lo que yo he hecho o que has visto que he hecho, por esa relación cercana que puedas contar detalles también sobre lo personal, sobre por qué crees que me dedico a esto, por qué crees que intenté abordar el tema. Entonces, ser como estratégicos a la hora de pensar quién puede darte una carta de recomendación, por ejemplo. Ya les había dicho que el tiempo es fundamental, hacerlo con tiempo. Pero este otro tema es fundamental porque ayuda a que tu perfil se pueda diferenciar entre todas las opciones que hay. Entonces, no solamente es demostrar la cuestión académica, sino que has estado involucrado en otros temas que están más bien orientados a tratar de cambiar la situación, no solamente a analizarla, por ejemplo. Entonces, a veces es importante mostrar como un poco de proactividad, que estás vinculado con otros círculos, porque las universidades están buscando, que tú puedas aportarle también a la experiencia de tus compañeros. O sea, que mientras tú les preguntas y conozcas sus experiencias, lo que han implementado, lo que han aprendido, y tú te lo apropies, tú también puedas llegar con cosas así. Y no solamente lo teórico, porque lo teórico lo van a ver todas las personas que estén en los cursos. Entonces, traten de frasear desde ese ángulo lo que están aportando desde sociedad civil organizada, lo que han hecho como voluntarios, lo que han hecho sin estar registrados formalmente necesariamente en organizaciones de la sociedad civil o en partidos políticos o en lo privado, en el gobierno. Hay muchas formas de incidir desde todas las áreas y creo que siempre es importante mostrar eso. No necesariamente el área que estoy yo, que es el de políticas públicas. Esto aplica sobre todo cuando estás postulándote a becas, porque lo que se busca es que sea alguien que pueda tener un perfil que pueda retribuir un poco más adelante. Entonces, sean estratégicos en eso. Una vez que estaba en la UNAM, esto fue a través de CONACYT también, ya tenían la beca y buscaba hacer la estancia de investigación en Berkeley con una beca que se llama mixta. Y ahí la cuestión fue más o menos el mismo esquema, era buscar alianzas que pudieran, para las cartas de recomendación, por ejemplo, que pudieran hablar sobre mi desempeño en temas de investigación, que pudieran contar un poco sobre, una vez más, detalles personales de vocación, de vinculación con otras personas, porque, por ejemplo, si yo iba a hacer una estancia ya para hacer investigación y puedo demostrar solamente que tengo condiciones académicas, pero que no soy bueno a la hora de tener relaciones con la gente, por ejemplo, para trabajo de campo o la investigación, entonces hay que buscar como alguien que te haya visto en el terreno y que pueda sustentarlo. Y para el tema de Oxford, pues son dos procesos completamente distintos. Uno es postularse a la universidad y el otro es postularse a la beca. Entonces existen casos en los que puedes quedar con la beca y no en la universidad o viceversa. Entonces es fundamental que una vez más, con tiempo, tengas muy claro cuándo se abren las convocatorias, puedas para entonces, y hay un recorrido más amplio, entonces puedas narrar
cómo es que está articulado con tu vocación, con lo profesional y sobre todo cómo es que esto puede cambiarte. O sea, ¿por qué es necesario? Porque es un paso estratégico en tu vida, el obvio, el que necesitas para conseguir el cambio que es necesario en el área en la que estás desempeñando. Entonces es como si se fuera haciendo una especie de más angosto cada vez porque vas adquiriendo características específicas también. O sea, he estado trabajando en proyectos de sociedad civil, ese es mi caso, sociedad civil organizada, en temas también de consultoría, de incluso privados, pero ¿por qué? ¿Por qué estaba vinculado? ¿Cómo es que están articulados? ¿Por qué me dedico a esas actividades? Hay una lógica entre las cosas que hago, están orientadas a conseguir cierto tipo de objetivos. He logrado vincular áreas diversas, he hablado con diversos actores de diferentes esferas para conseguir resultados diversos. Entonces, esa experiencia que se va adquiriendo en la práctica es importantísimo tenerla clara y poder narrarla en los ensayos, en las entrevistas. Entonces, como para decirlo muy claro, es fundamental que tengamos claro cuál es nuestra vocación. Son esas cosas que no es que uno decida hacerlas, son esas cosas que se sienten, que son como una causa, que te mueven, que te jalan y que quieres cambiar. Entonces, eso ayuda a tener claridad. Yo digo que a veces, incluso cuando estás escribiendo los ensayos, estás en las entrevistas y te preguntan sobre tu vocación, vas descubriendo cosas de ti mismo. Entonces, es buenísimo exponerse a estos espacios porque te das cuenta de que nunca te has puesto a pensar de verdad por qué haces todo lo que haces y que hay veces que están más vinculadas de las que tú crees, porque no es una coincidencia que le dediques tiempo a cosas que cuando puedes estar dedicándote a otras. Entonces, es como un proceso también de descubrimiento, es muy bonito y la cuestión es esa, exponerse al proceso y aprender de él. No necesariamente tiene que pasar a la primera vez, sobre todo cuando no has tenido en alrededor gente que lo haya hecho antes. Por ejemplo, yo no conocía a nadie que lo hubiera hecho en Zacatecas para postularse a la beca Chevening, pero exponerse, animarse, verlo con tiempo, y aunque no esté abierta la convocatoria todavía es poder avanzar en tener, por ejemplo, borradores. Eso es fundamental porque ya que lo tienes plasmado, sigue en tu cabeza y puedes seguirlo como perfeccionando. Entonces, si se fijan, es como una vez más no verlo completo, verlo en partes, distribuido en el tiempo y ser estratégicos en cómo es que ustedes han ido desarrollando sus actividades en su vida personal y profesional y cómo es que están vinculados estratégicamente para conseguir cierto tipo de objetivos. Y claro, ayuda muchísimo ver específicamente lo que piden las becas, pero cuando se trata de ir a otro país, generalmente se busca que puedas retribuir. Entonces, yo recomendaría que lo vieran desde este ángulo. Y un consejo que me dieron y que nunca voy a olvidar es: no le apunten a la perfección, apúntenle a lo humano, a lo que le regresa a la sociedad, y fraseen desde ese ángulo. O sea, desde esta parte en la que estamos comprometidos con cambiar nuestro entorno y no solamente con encontrar los problemas y quejarnos, que es fundamental, pero estamos intentando que haya cosas nuevas. Entonces, eso es algo que les dejaría en la mesa para reflexionar. Pues no nada más es ponerte a estudiar una carrera, no nada más estar investigando los temas ya sea a través de internet u otras plataformas, sino hacer ese tipo de conexiones con las personas con las que están relacionadas al tema en el que tú te estás orientando. Cuando te orientas en esos temas o te orientas en un tema en específico, pues ves las demás personas que también están participando en ello y vas armando esas conexiones que se conjugan con el estudio que están realizando. Es importante pues para las nuevas generaciones, ¿verdad? Y la nueva etapa pues hasta mundial. No más se pongan a buscar ahí en internet un artículo, sino lean las fuentes, las referencias, los correos electrónicos, porque muchas veces esas mismas fuentes te llevan a las convocatorias, a cómo dar tus datos específicos, a cómo hacer esas conexiones reales, ¿verdad? Exacto. Sí, algo que es fundamental es cada vez que te expones a algo nuevo, o sea, esto que la gente generalmente dice es como salirte de tu zona de confort. O sea, imagínense que es como una especie de burbuja en la que ya somos buenos, nos sentimos cómodos, ya sabemos cómo funciona, nos desempeñamos bien. Entonces, postularte a una universidad, por ejemplo, es no saber qué ha pasado. A lo mejor ya tienes un trabajo formal, no necesariamente, pues, pero es romper el esquema. Pero esto es fundamental
porque se trata de un proceso de crecimiento a nivel personal también. Pues. Entonces creo que esto sí es importante, sobre todo resaltar con lo que me comentabas ahorita que no necesariamente se trata de que seas o que hayas estado expuesto al mismo perfil de gente o de posiciones o de relaciones siempre. También puede ser muy valioso que andes en varias áreas. Es algo que aquí en Oxford llaman, por ejemplo, generalista. O sea, hay gente que es como muy específica y hay gente que anda en varios entornos porque lo que le gusta es, o le ha funcionado, es hacer alianzas en espacios muy diversos, exponerse a áreas en las que no ha estado y eventualmente, aunque la primera etapa no esté vinculada con el tema que es tu vocación, la alianza se hace estratégica, se hace cercana y puede ser que en el siguiente paso o en la siguiente ronda de implementación, por ejemplo, tengas la oportunidad de hacer algo ya para ti. Entonces, también esta parte de no solamente es para mí, también puede ser que en esta ocasión lo que es muy valioso para mí es aprender de la otra implementación o aprender del entorno privado, cambiar de trabajo y lo que llega. Porque vean esto como, yo a veces me lo imagino como si fuera un pasillo lleno de puertas donde hay muchas oportunidades. Y es que uno, por su formación, por el entorno, el contexto, la inercia, los gustos, mil cosas, uno decide abrir ciertas puertas y las otras están ahí potencialmente. Y en las otras, cuando te expones, hay relaciones que no tenías y experiencias que no tenías, información que no tenías. Y así es como llegan luego oportunidades, como comentabas, de becas, de gente que estabas en una cuestión muy diversa, muy distinta, perdón, y resulta que está expuesto en lo que tú consideras que es tu sueño. Sí. Y te dice una persona de carne y hueso, o sea, porque tú piensas que es algo inalcanzable, por lo menos así lo ves, así me pasaba a mí, y de repente te das cuenta que es una persona que tiene también sus sueños, que tiene vocaciones, y te puede informar sobre cómo fue su proceso. Y entonces esa parte de exponerse en diferentes entornos creo que es fundamental, y sobre todo si tienen una vocación para hacer cosas por la sociedad y tratar de mejorar nuestro México. Entonces, exponerse, romper la burbuja, salir de la zona de confort y aprender de muchos lugares, y con esto siempre llegan nuevas oportunidades, ideas, experiencias, y todo nos puede servir a nivel personal y luego esto nos puede servir para hacer cosas en la sociedad. El recurrir a los maestros de vida. Tú siempre te ves involucrado en actividades relacionadas con lo educativo, pero ya implementadas. O sea, no nomás estás estudiando la carrera, sino que te mueves en una asociación civil, te mueves en alguna empresa, ya sea pues no como empleado o trabajador, pero te colaboras, eres colaborador. Siempre estás inmerso en diferentes actividades profesionales. No sé si quieres comentar alguna. Primero que nos comentes alguna de estas personas que yo considero como maestros que hayan influenciado en tu vida, y otra, pues alguna empresa, alguna asociación o algo que tú nos quieras comentar, alguna asociación de las que hayas pertenecido que tú dices, pues para mí marcó un parteaguas, ¿verdad? Y aquí supe cómo hacerle. Sí, les quiero contar sobre dos parteaguas en mi vida. Uno a nivel personal y uno a nivel profesional. A nivel personal, o sea, yo veo como ahora la consecuencia de estar estudiando en Oxford, que es mi sueño, pero sé que pasaron mil cosas para que esto sucediera. Tú lo mencionabas ahorita como los maestros que uno se va encontrando en la vida. Entonces, experiencias. A veces un maestro es una experiencia, no solamente una persona. Cuando son personas todavía mucho más valioso porque la tienes para consultar, para apoyo, para respaldo, para mil cosas. Y algo que me ha tenido pensando mucho últimamente, por cierto, es el papel que juega mi familia en general, pero que juega, por ejemplo, el caso de mi papá. Entonces les quiero contar un poco rápidamente. Mi familia es originaria de San Alto, Zacatecas. Todos, una gran parte está en Estados Unidos, toda la parte de mi mamá, de hecho, abuelos, primos, etc. Y este entorno me ha tenido pensando mucho, sobre todo en el caso de mi papá. Yo le llamo el valor de las pequeñas cosas. Así lo he estado pensando últimamente. Lo que me quedo pensando es cómo puede haber decisiones o cuestiones que influyen en la vida de una persona y tienen repercusiones incluso generaciones más adelante. Y esto me da mucho, o sea, me quedo pensando en esto mucho por las implicaciones que puede tener en términos, por ejemplo, de política pública. O sea, cómo podemos centrarlo en cosas a futuro, que los resultados no necesariamente tengan que ser en un sexenio, que tenemos que ir construyendo para conseguir objetivos así. Entonces él tenía 11 años, estaba en el último año de
primaria. En ese momento no había secundaria, entonces habló con un profesor y le dijo, oye, ¿sabes qué? Necesito repetir me gustaría repetir el sexto año porque como no hay secundaria, mis papás me van a poner a trabajar. Para mi abuelito era una cuestión de mucha presión tener pues muchos hijos y se buscaba como tradicionalmente era que hubiera apoyo para conseguir más dinero para todos los hijos. Entonces mi papá tenía en su cabeza a esa edad que era fundamental estudiar y que eventualmente podía retribuir más a su familia. Iba a ser algo largo, pero esa era su idea a esa edad. Y el profesor lo entendió. El profesor fue parte de esta mentira piadosa, bondadosa, estratégica, porque le permitió repetir el sexto año. Mi papá ya tenía un plan para irse a Durango con una de sus tías a estudiar. Parece que uno de los tíos iba a ir a Estados Unidos. Iba a haber espacio en la casa para que estuviera, lo iban a atender y eso era lo que necesitaba, estar en una escuela secundaria. Y es como se fue la secundaria, eventualmente manda una carta a un gobernador pidiéndole ayuda para estudiar la preparatoria. La carta llega a manos de la esposa del gobernador, van por él, lo becan y eventualmente empieza toda su aventura académica. Entonces, de lo que estoy consciente es que aunque cuando mi hermano y yo éramos muy, muy chicos todavía había carencias de todo tipo, nacimos en un entorno donde había en potencia oportunidades muy diversas, expuestos, así como les hablaba hace rato de las puertas y los pasillos, había experiencias que podíamos tener y que a lo mejor en otro entorno iba a ser muy, muy complicado tenerlas. Y me veo ahora en Oxford cumpliendo el sueño y sé que tiene mucho que ver, por ejemplo, con ese profesor, en ese momento con mi papá de 11 años. Y le digo el valor de las pequeñas cosas porque es algo enorme, es algo impresionante porque sé que la vida puede ser muy distinta si no hubiera personas estratégicas como la tía, el profesor, el papel que jugó mi abuelita entonces, por ejemplo, la esposa del gobernador y la decisión de mi papá. Entonces, hay cuestiones que te ponen a pensar en qué papel puedo jugar yo, aunque parezca que es pequeño, para influenciar la vida de los demás o las condiciones de los demás. Y parece pequeño cuando ves la escala de los problemas en México, por ejemplo, pero son más importantes de los que uno cree. Entonces, hacer cosas de sociedad civil organizada siempre fue algo que me gustó. Llevo 8 años participando. Inicialmente lo hacía solamente como miembro de asociaciones civiles. Eventualmente me di cuenta del valor que tenía estar en la estructura de definición, de la dirección, de los recursos, de poder orientar las cuestiones a cuestiones que yo pues considero que son fundamentales y conseguir cambios desde allí. Entonces, así empezó. Fue una mezcla de experiencia entre sociedad civil organizada y la consultoría. Entonces era con la consultoría descubrir los problemas, tener a tomadores de decisión enfrente de ti, pero tener la posibilidad de financiarlos, por ejemplo, a través de alianzas con privados que habían salido de otros proyectos desde la consultoría o desde la sociedad civil organizada. Participé en algunas que tenían, por ejemplo, financiamiento privado. Entonces te das cuenta de que los cambios pueden venir de muchos lugares, no necesariamente desde el gobierno. Entonces, a veces se trata de cómo haces que la solución esté fraseada, o sea, tenga un marco suficientemente amplio donde todos los intereses de todos los involucrados puedan satisfacerse, donde puede haber un gobierno que a lo mejor tiene un problema muy complejo, que con el nombre inadecuado podría haber una especie de queja social, por ejemplo, pero donde una sociedad civil organizada abordando los mismos objetivos con un nombre más general pueden tener resultados muy positivos que eventualmente hacen que el gobierno esté dispuesto a atender el problema de una forma más amplia. Luego decidí involucrarme en cuestiones privadas también. Actualmente estoy en el board de directores de una empresa que se llama Hackademy. Lo que buscamos es dar oportunidades de desarrollo en programación a jóvenes que puedan estar sobre todo en espacios que no sean la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara. Nos gustaría que se queden en sus entornos, que puedan demostrarle a la gente en su contexto que se puede vivir en tu comunidad sin tener que irte a otros espacios, que puedes estar trabajando en proyectos que van a cambiar la vida de personas a través de tecnología. Entonces, eso, o sea, se puede hacer desde muchas áreas y cada esfuerzo es importante. Entonces, yo lo que diría es que se animen a explorar áreas que parece que van a hacer, por la atención que tienes que ponerles, que van a hacer que descuides lo que tienes seguro. Dediquen el tiempo, hagan un poco de espacio para experimentar. Lo peor que puede pasar es que se saquen de dudas, pero si sale bien,
puede ser que descubran una nueva vocación y que de paso cambien la vida de gente, y eso tiene mucho valor, el valor de las pequeñas cosas. Sin decir, bueno, México en cuanto al sistema educativo está mal en esto, en el extranjero está bien esto, en el extranjero les falta esto, que en México sí hay. Que rescates tú, nos platiques cómo se estudiar en una universidad en el extranjero, ¿qué le resaltas, o para ti qué es lo que te marcó estudiar en Berkeley, qué es lo que te está marcando ahorita estudiar en Oxford. Si gustas, y al final enfatizamos en cómo es la vida de un estudiante mexicano, en tu caso, ¿verdad? Un estudiante nacional allá en Oxford, pero cuéntanos un poco eso que hace una universidad en el extranjero y eso que hace una universidad mexicana, ¿verdad? ¿Cómo pudiera uno aprender de la otra? Buenísimo. No, lo primero que diría es, ha sido fundamental lo que aprendí, las relaciones que hice, las mentorías que tuve, por ejemplo, en la UNAM y en la UAS. Esa cercanía, aprender de temas como investigación, de consejos de vida, de becas, cosas así, son fundamentales. Es como un proceso como cercano. Algo que me gustaría, el mundo ideal, lo que a mí me gustaría que pudiéramos hacer más en México sería que, por ejemplo, eso lo he visto con compañeros que están en mi programa, les voy a contar ahorita un poco de ellos. Por ejemplo, los de Japón, están becados directamente por su gobierno, por lo que quieren, bueno, son becas muy sustantiosas, lo que buscan es que estés completamente al 100 y estés desentendido de la parte profesional que tenías en tu país, para que aproveches, algunos están haciendo incluso 2 maestrías, por ejemplo, y regreses con capacidades que le van a dar mucho al servicio público en tu país. Entonces, no se trata solamente de que pagues tus estudios y que necesariamente esté vinculado con el tema de investigación. No estoy diciendo que CONACYT sea así necesariamente. Lo que digo es, puede haber nuevos esquemas que estén buscando profesionalización en diversas áreas, y el servicio público es una. Es decir, cuando estás en una universidad como Oxford, es mi caso, somos 145 en mi generación, son 77 nacionalidades, una cuestión así. Lo que sucede es que te expones a visiones, a experiencias, pero sobre todo relaciones que no tenías. Y las relaciones son fundamentales, sí, de forma personal y profesional, pero estás en espacios de toma de decisión, si estás en espacios de servicio público, aplica también para sociedad organizada y lo privado. Pero en estos espacios es fundamental porque conoces a personas que están aplicando soluciones en otros lugares. Porque han estado expuestos a problemas que a lo mejor tu país no tiene, pero a lo mejor no los tiene todavía. O a lo mejor no los tiene, pero en el mismo grado. Y ahí, por la urgencia, por ejemplo, en entornos de guerra, están ideando soluciones que tú no habías considerado. Entonces, estar expuesto a estos entornos te hace, así como les decía hace rato, como romper la burbuja en la que te sientes cómodo. Tú estás aplicando soluciones desde cierto entorno y te das cuenta de que hay gente que no tenía los recursos. En tu entorno ya eran pocos, no siempre estaban las voluntades y las inercias, había que construir, y te das cuenta que hay otros donde había todavía menos y de todas maneras pudieron idear soluciones. Y eso es importantísimo porque te das cuenta de que siempre hay forma de abordar los problemas, y a veces incluyen más a la comunidad para compensar el tema del recurso, por ejemplo. Y a veces te das cuenta de que la comunidad siempre tiene que estar, porque se apropian de los proyectos y son parte de la solución, y ellos son los instructores, porque siempre hay gente valiosísima en las comunidades. Cuando se vaya el presupuesto y la política, la comunidad se queda abordando el problema porque ya se lo había apropiado, por ejemplo. Y esas cosas, y verlas desde ese enfoque, te hacen cambiar para bien, porque te das cuenta de que no todo es de recurso y de experiencia profesional y de consultoría de investigación. Hay cuestiones que son muy humanas, de cercanía, de confianza, son de otro nivel. Y verlo en ese entorno, con tus compañeros, o sea, no examinarlo a través de investigación, o sea, tenerlo con tus compañeros y poder sentarte con ellos, hacerles preguntas, es algo a lo que los estudiantes mexicanos, cuando están expuestos, que a los estudiantes mexicanos cuando están expuestos los cambia para bien. Y creo que es importantísimo porque lo que aprenden los estudiantes mexicanos y regresa a México se convierte, por lo menos potencialmente, está ahí como parte de las soluciones. Entonces hay mucho que en México podemos aportar sobre nuestras experiencias, y hay muchísimo que podemos aprender, y creo que eso es valioso. Entonces
eso es lo que yo diría, pensar en formas en las que pudiéramos hacer todavía más grande la forma en la que estamos financiando los estudios de gente en todas las áreas, y resaltar que las formas en las que, o las cuestiones en las que te expones en México por los problemas específicos que tiene, por la forma de financiar las becas, por la educación, es una. Por ejemplo, yo me siento cómodo con temas académicos, y tiene que ver con la seriedad con la que se hacen las cosas en las universidades públicas y autónomas en México, por ejemplo. Eso es una cuestión fundamental. Estamos viendo temas como de investigación, de evaluación de proyectos, monitoreo, y son cosas en las que en México teníamos organismos que estaban orientados a esto y de los que podemos aprender muchísimo. Experiencias como Progresa, Prospera, que son ejemplos en el mundo, y ver a compañeros tratando de implementar soluciones parecidas. Es buenísimo darte cuenta que México ha sido punta de lanza en varios entornos, que no se trata de una cuestión de dinero, sino de innovación, de decisión, de de visión, de valores. Y entonces es bonito saber que hay cosas que se pueden aportar desde la experiencia, que a lo mejor tú no has estado involucrado en esos temas directos, pero que sabes que han sido de tu país, que estás expuesto, que lo ha oído tu familia por lo menos, amigos cercanos, y que puedes aportar para la experiencia de otros países, y que todo es una parte de México y su experiencia puede llegar a otros entornos. Eso está buenísimo. Y pues las experiencias dan para muchísimo. Tengo, por ejemplo, un compañero de Venezuela, es el único venezolano, que es el único mexicano. Hemos hecho muy buena alianza. Eres el único, eres el único mexicano zacatecano en Oxford, en la carrera en Oxford, o en toda la universidad. No, el programa de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford, soy el único mexicano allí. Uh-huh. Y en el programa Chevening, que es de financiamiento para estudios en Reino Unido, soy el único zacatecano. Entonces, eso, aunque lo veo con gusto personal, lo fundamental es verlo como un problema para Zacatecas y para México, porque algo tiene que estar pasando para que haya, por ejemplo, 6 colombianos, sí, haya 9 brasileños y que haya un mexicano. O sea, creo que hay oportunidades allí que se pueden aprovechar, que hay que trabajar para mejorar. Y una de las cuestiones, por ejemplo, es empezar a difundir las oportunidades de financiamiento en universidades de Zacatecas y de México, en espacios públicos también. Porque, así como les decía, hay experiencias de las que nos podemos beneficiar todos, y mucho pasa por tener la información en la mano y gente que te pueda asesorar en el proceso sobre cómo postularte, por ejemplo. Entonces, una experiencia muy bonita. Tengo compañeros, por ejemplo, está con nosotros la redactora de los discursos de Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Están personas que trabajan en áreas diplomáticas de Nueva Zelanda, por ejemplo, asesores de presidentes de todos los continentes, gente que trabajó en las pláticas de paz en Colombia, que estuvo involucrados de la parte gubernamental o desde el tema de organizaciones internacionales, refugiados en Venezuela que están migrando pues ahora a Colombia. Entonces, esta parte de nuevo problema, responder, cómo responder, y de pilón hacerlo en un entorno de pandemia mundial. O sea, una cuestión de aprendizaje de otro nivel. Les contaba, tengo compañeros, por ejemplo, de Afganistán, que han vivido junto con sus familias procesos durísimos y que ahora están aprovechando la oportunidad para diseñar formas que jamás habrían ocurrido de resolver cuestiones como educación, acceso a alimentación. Lo mismo mi compañero de Venezuela. Es una experiencia muy bonita. A mí lo que me emociona es aprovechar las relaciones y todo lo que estoy aprendiendo para poder hacer algo en Zacatecas. Mi intención es ver la forma de poder financiarlo, por ejemplo, inicialmente a través del Fondo de Prosperidad del gobierno británico en México. Fondo Newton, que permite hacer investigación también. Entonces sería buenísimo poder implementar un piloto, por ejemplo, en temas de prevención de la violencia, que pudiéramos documentarlo, monitorearlo, eventualmente evaluarlo también, y
y sería algo buenísimo que tuviera resultados suficientemente positivos como para poder moverlo a otros espacios de México y poder contribuir desde allí. Entonces, es más o menos el plan, tratar de incidir en la parte de seguridad en México, y el componente fundamental es hacerlo involucrando a las comunidades. No considerar la seguridad solamente como un derecho. Eso es fundamental verlo así, pero no solamente así. O sea, no se trata solamente de algo que le podemos o debemos estar pidiendo al gobierno. Hay mucho que podemos hacer nosotros para contribuir, y mucho tiene que ver con la construcción de comunidad, con estar cercanos, con que la gente se involucre en estar pendiente de las generaciones, de muchísimas experiencias, de convertirse en ejemplo de superación, y a veces lo que se necesita es abrir los espacios necesarios, a veces ni siquiera son muchos, para que la gente pueda tener éxito en áreas en las que ya está intentando desempeñarse. Y eso puede ser la diferencia, por lo que les decía otra vez hace rato, del impacto que pueden tener las pequeñas cosas. Siempre es más grande de lo que uno cree. Excelente. ¿Cómo es Oxford? No es eso, o sea, a nivel personal, era un sueño a nivel personal, es algo que he tenido en mi cabeza desde que era niño. Entonces, es como esa sensación como de realización está ahí de forma permanente cuando estoy en clases y tengo profesores con los que leía hace años de que estaba en la UAS o en la UNAM, y es algo muy bonito estar viviendo. Además, el entorno ayuda muchísimo porque es una ciudad pequeña, son cerca de 130,000 habitantes, una ciudad estudiantil, con Oxford allí. Entonces es una dinámica en la que todo gira alrededor de los estudios. Por ejemplo, vas en la bicicleta y es muy fácil ver el lugar donde estaba desarrollando la vacuna contra el COVID, por ejemplo, en la universidad. Entonces, verlo como un edificio donde hay gente normal, con trabajos, que le están dedicando muchísimas horas extras, pero haciendo lo que les apasiona, mientras tú vas a tomar clases al lugar donde hay cuestiones que te apasionan a tus sueños, es una sensación como... Es algo que escapa de los sentidos, pues, y que me ha tenido muy, muy contento. Ha sido complicado el tema de la pandemia. Sepan, mientras estamos en esta entrevista, estamos en un encierro nacional en Inglaterra. Acaban de decirnos, por ejemplo, que la fecha que tenían contemplada inicialmente para volver o bajar las restricciones se volvió a recorrer. Es complicado porque, por ejemplo, inicié con clases presenciales. Estaba limitado el número de personas, el espacio suficientemente amplio para mantener todas las regulaciones gubernamentales, los cuidados de ciertos profesores. Los profesores siempre tenían la oportunidad de decir que querían hacerlo en línea, la mayoría decidía estar ahí. Entonces había un espacio de convivencia, todos con cubrebocas dentro, cero contacto, etc. Entonces era una experiencia saber que eras de esas pocas generaciones en esta universidad que iban a estar viviendo con algo de ese tipo, por ejemplo. Y luego nos pasan esta etapa que es el inicio les llaman terms, que son como digámosles que son como semestres. Y nos encontramos con la noticia de que los casos están subiendo tanto que tienen que tomar medidas muy distintas, y empezamos a hacerlo, esta parte en línea. La ventaja que tenemos nosotros es que podemos hacerlas dentro del edificio. Entonces hay algo de convivencia, tiene que mantenerse al mínimo, pero eso cambia la dinámica. Creo que de todas maneras es muy valioso, porque estar aprendiendo de políticas públicas y de experiencias de compañeros en entornos de muchísima exigencia, de muchísima carencia, de muchísima urgencia, y hacerlo además viviendo una pandemia mundial, te pone a pensar en lo importante que es la comunidad, una vez más, lo importante que es mantenerte. Es más, creo que hay un componente que no había considerado, y es lo cercano que nos ha hecho, lo humano que te hace o que te obliga a mostrarte con los demás, porque hay que estar permanentemente al pendiente del bienestar de tus compañeros, y están también del tuyo, porque puede ser que alguno se enferme, porque perdieron a algún familiar, porque les está afectando en un nivel en el que a lo mejor a ti no, o a lo mejor a ti te está afectando en un nivel en el que a la otra persona no, y ver que hay gente que, independientemente de su formación y lo que ha hecho y lo que ha logrado, está siempre y sin faltar, es una experiencia bonita que no tenía considerado. Entonces he vivido como esas dos partes, de empezarlo en persona y tener bueno, estoy en mi segunda semana este semestre, pero parece que esto se alarga por lo menos unas 2 más. Y es algo que, como decía hace un momento, escapa de mis percepciones, o sea, de mis sentidos.
estar aprendiendo en un entorno así también tiene un lado positivo y estoy concentrado en esa parte. Lo que sigue es, todavía falta una parte de un siguiente semestre y luego tengo que hacer una estancia les llaman Summer Project. Hay que hacer una vinculación con alguna organización, gobierno o entidad privada para estudiar sobre algún tema en el que tengas algún interés personal. Entonces, puede hacerlo sobre el cambio climático, temas de seguridad, sobre cualquier tema, pero aquí lo importante es que puedas aplicar lo que aprendes y que puedas aprender de las experiencias de esta organización, institución, ente, para que puedas mejorar luego tus oportunidades de aplicar algo en tu país. ¿Algo que desees agregar? ¿Algún consejo más de los que ya nos diste? Arráncate. Sí, lo que quisiera decirles es esto. Todo este recorrido empezó siendo un sueño, ¿no? Uno lo piensa, lo ve muy lejos. A veces, hablo estrictamente de mí, tiene hasta dudas si valdría la pena postularse, intentar. Pero de verdad es que una vez que te metes a los procesos, ves cómo funciona, hablas con gente que lo ha hecho, es mucho más sencillo. Lo empiezas a ver como algo mucho más, yo le decía terrenal cuando me estaba postulando, porque para mí era algo así súper lejano. No, esto se puede conseguir. Si es su vocación, si es su sueño personal, inténtenlo. Hablen, busquen. Miren, hay gente que, por ejemplo, sin conocerlos, me han estado buscando en algunas plataformas, por ejemplo en LinkedIn, que es para temas profesionales, como saben, y de repente dicen, oye, vi que pusiste esto de la beca y quiero preguntarte cuál fue el proceso. Y la verdad es que sé que todos mis compañeros dedican un rato de sus días a estar contestando mensajes de ese tipo porque sabemos lo importante que es y fue para nosotros que hubiera alguien del otro lado. Entonces, va a haber más gente de la que ustedes crean dispuestas a ayudarlos, pero ustedes no saben eso porque no lo han intentado. Entonces yo me di cuenta de esto cuando me decidí, y tocando puertas y preguntando me decían, ¿sabes qué? Yo no quedé, pero conozco a alguien que sí quedó y te voy a conectar con esa persona simplemente para que le dé una leída a tus ensayos y te dé consejos. Y a veces eso hace toda la diferencia. Te dice una frase que te hace pensar en una mejor manera de organizar tu postulación, por ejemplo. Entonces eso, las dudas se van disipando con la acción y la acción es fundamental para conseguir sus sueños. Anímense, postúlense, hay que trabajarlo, pero es perfectamente posible. Y una vez que se logra, plenamente consciente de que se logró porque hubo muchas piezas y personas en el camino que fueron fundamentales. Y en mi caso, yo me considero como un eslabón, queriendo ser eslabón de lo que sigue. Y retribuir desde esa manera y poder, les digo, si había conciencia de falta de información y me habría gustado saber sobre las becas y conocer, mínimo jugar ese papel para que gente pueda tenerlo más sencillo, porque quien más se van a beneficiar es Zacatecas y siempre hay una satisfacción personal de ver que la gente cumple sus sueños. Entonces, si yo pude, se puede y hay que animarse, hay que intentar cumplir los sueños y cumpliéndolos se puede además cambiar la vida de muchas personas. Entonces, creo que tiene mucho valor intentarlo. Sé que el año es complicado, no da también como para, lo entiendo perfecto, lo veo con mis compañeros, su entorno, sus familias, lo que platicamos, no está fácil tomar decisiones que a veces ponen en duda lo profesional, ¿no? Y la estabilidad que uno a veces tiene. Pero hay veces que, de verdad, sentándose a platicar, por ejemplo, conozco el caso de varios compañeros, se sientan a platicar con los jefes, dicen, no había ningún esquema para que yo me pudiera ir a estudiar y me esperaran, pero tampoco sabían que me iba a postular a una de estas universidades. Y resulta que quien más se va a beneficiar también, además de lo personal, es el espacio en el que estás, porque traes relaciones y un bagaje que no tenías. A todo mundo le sirve. Entonces, cuando lo pones en la mesa, de repente salieron, conozco varios casos, salieron opciones que no tenían contempladas, de gente que dice, ¿sabes qué? No solamente aquí tienes tu chamba si deseas volver, también para que haya un incentivo para que regreses, queremos aportar una parte de tu beca. Y eso a veces hace la gran diferencia. Gente que se acerca con empresas y dicen, oye, tengo esta carta de aceptación, pero no tengo financiamiento. Pero ¿sabes qué? Esto es lo que voy a aprender, es el tipo de gente con la que me voy a vincular y eso te sirve por estas razones y lo que necesito es que me ayudes con manutención mensual. Le conviene a todo mundo.
Y entonces hay esquemas que no solamente son formales, pero donde hay incentivos para todos y también pueden permitirte financiarlo. Entonces, como compartir experiencias de gente que lo ha hecho, creo que es algo que quiero hacer luego en Zacatecas, para que la gente sepa que no se trata solamente de ver las convocatorias, que hay más de donde se puede buscar y esto se puede. Muchas gracias nuevamente por compartirnosla. Ha sido un placer que nos brindaras esta entrevista, esta asesoría. Esperamos tenerte muy pronto, en un par de meses, en otra, y nos extendamos un poco más también. Muy bien, muchísimas gracias. Valoro muchísimo la oportunidad de tener una voz y contar mi experiencia, pero sobre todo porque esto puede ser un canal para disipar dudas de mucha gente, y a mí me habría gustado que hubiera mucha más gente en una posición así. Entonces es estratégico que alguien como tú pues tenga la intención de traer información como esa gente en Zacatecas. Entonces te lo agradezco desde el ángulo de ciudadano de Zacatecas, te lo agradezco como amigo, te mando un abrazo y ojalá nos veamos muy pronto. Déjenles cuento que Alonso está a punto de ser papá, entonces me da muchísimo gusto. Aprovecho para felicitarte, mandarte un abrazote y cada vez que se me requieran y que crees que pueda aportar algo, aquí estoy, y a darle, porque hay mucho que hacer para Zacatecas. Muchas gracias. Vas a ver que hasta profe de mi hijo vas a ser ya cuando te decidas a volver, entrar a la docencia, entrar a la vida política. Pues ahí va a estar mi hijo también aprendiendo de un gran amigo, de una persona con experiencia. Y pues así, generación tras generación. También un saludo a tu papá, que como lo mencionabas, pues también aquí es colaborador aquí del diario. Hay estrecha relación también con él en lo profesional y en lo social, en la parte de amigos. Un saludo también para tus papás, que espero se encuentren muy bien, con tu hermano, que también hay una relación muy, muy estrecha, y también hemos trabajado en varios proyectos, y pues esperemos que sigan evolucionando. Esperemos tenerte pronto, pero no tan pronto, porque sé que pues aún vas a estar mucho tiempo allá y se agradece también, y que traigas lo mejor para ti, lo mejor para Zacatecas. Próximamente nos estaremos viendo nuevamente las caras. Perfectísimo. Otra vez, muchísimas gracias. A darle, intenten, anímense, pregunten, manden el mail que nos han animado a mandar, revisen las páginas que nos han animado. A veces trata simplemente de tocar la puerta y la otra persona está lista para abrirla, y uno tiene dudas y la otra persona no. Entonces no pasa nada si exploran, y todo lo contrario, puede ser que salga algo muy positivo y que mientras cumplen sus sueños puedan estar ayudando a otras personas, que sea algo súper bonito para la vida. Les mando un abrazo, por acá nos seguimos viendo. Muchas gracias, Alonso, y por acá seguimos puestos para lo que se ofrezca. Todo el éxito, viejo. Muchas gracias.